sea en el Donbass o sea en Kiev. Esos son el lado correcto de la historia. Y esa es la gente con la que hay que estar. Y no hay una guerra justa. Y no hay un agresor ni un agredido. Nunca. Nunca. Siempre hay un motivo, hay un casus belli, porque siempre se invoca. Y los conflictos se pueden allanar por la vía diplomática. Y la prueba está que se han hecho. Se han hecho todos los arreglos diplomáticos hasta que uno de ellos no quiere. Pero el otro también ha intentado no dar su brazo a torcer. El señor Zelensky ha estado puesto ahí por los servicios secretos polacos. Y eso es una verdad que se tiene que decir por todos los lados. Y cuando viene al Parlamento, algún político de los nuestros tendría que decirlo. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación, si alguien abre la boca, se le tiran en tromba. Entonces, igual a lo mejor tenemos que decirlo nosotros y que llegue a algún sitio. El señor Zelensky ha sido puesto en su puesto por los servicios secretos polacos de la mano de la OTAN. Y hay pruebas de eso. Y se dice, ¿hay nazis en el ejército ucraniano? Es cierto, cada vez van a tener más poder y les estamos dando a nosotros las armas. Y hay que decirlo, y se está diciendo, y mira cómo sí que llega a la opinión pública esto. Y la gente lo sabe. Pero no puedes decir que los rusos son los buenos, porque no es verdad. Porque además ahora los rusos tienen los ojos puestos en Odessa, que no tiene nada que ver con el Donbass. Cierto que en Odessa se hicieron barbaridades. Se mataron a 50 sindicalistas rusos, etnia rusa, por odio racial por parte de los ucranianos. Y hay que decirlo. Y hay que decir que los ucranianos, en el momento en que se hizo la revolución del Maidán, fue una revolución violenta, golpista y no legítima. Y acojonaron a la gente para que no fuera a votar. Y había lugares en Ucrania donde no se permitía que los rusófonos fueran a las urnas. Y hay que decirlo. Pero no hay que decir que el señor Putin es un comunista bolchevique que nos gusta porque somos rojos. No, señores, porque no lo es. Así que, por favor, un poquito de orden y un poquito de veracidad en las cosas que se dicen. Y ya está, eso es más o menos lo que quería decir. Sí, bueno, Perceval. Sí, Perceval. Como Perceval. Me tienes bloqueado, además, por cierto. Ah, pues sí, puede ser. Te iba a comentar. El primero que sabe que Putin no es comunista soy yo, que soy comunista. Eso hay que tenerlo claro, quiero decir. O sea, no vamos a vender a Putin como lo que no es, porque los primeros que sabemos que no es comunista somos los comunistas. Pero dicho esto, yo el tema de las agresiones de Rusia, estamos hablando de una cosa que pasó hace ya más de creo que 14 años, que fue lo de Osetia, y luego la intervención que tuvo hace unos meses en Kazajistán. Sí, dime. Mira, las dos están estacionadas en y no se mueven de ahí. Te escucho entrecortado, no te escucho bien. No se mueven, ocupando un territorio legítimamente. Disculpa, Perceval, de verdad que no se te escucha nada. ¿Mejor? ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale, es que he quitado los auriculares. Estaba diciendo que las tropas rusas están en Transnistria y no se han movido de ahí y están claro. en un territorio que no es suyo. Contra no, ¿cómo que no es suyo? No es suyo y es contra... No, perdona, no, espera, la voluntad, no, vamos a ver. Así que no me cuentes historias. No, que tú puedes decir lo que quieras, pero déjame responder a mí, déjame hablar. A ver. ¿Me dejas hablar o me tengo que callar? No, lo que no puedes decir es que los rusos son los benditos del cielo, hombre, tienen... ¿Pero me dejas hablar o haces un monólogo? No, pero te lo estoy diciendo, o sea, no digas mentiras. No, pero es que no son mentiras, es que para empezar, Transnistria no quiere estar en Moldavia. ¿O es que la gente de ahí no pinta? Transnistria no quiere estar en Moldavia y Osetia del Sur tampoco quiere estar. Es completamente falso. Punto. No, falso. Para ti será falso. Para ti será falso, para mí no. Es Transnistria, hostia. A ver qué pasa aquí. La población rural de Transnistria... Bueno, tranquilízate, ¿eh? No me hables así, si no acabo la conversación. No me llames mentiroso, que yo si te llamo mentiroso a ti es con pruebas. Hombre, me estás llamando mentiroso y me estás insultando. Estás mintiendo. Si te llamas mentiroso a una persona que miente, no lo estás insultando, estás constatando. A ver, tú también mientes. Amigos, en Transnistria yo tengo amistad.
Vale, sí, como si tienes un primo. A mí me importa un carajo. La población rural de Transnistria no quiere a los rusos, porque son moldavos. La gente de las ciudades, ¿vale? Las del Atlético este que se clasificó para las Champions, esa gente sí son rusos. Cuando votan, a los que están en las zonas rurales no los dejan ni acercarse. Eso es lo que pasa. Y luego votan con su nombre. Es un procedimiento democratiquísimo de parte del señor Putin. Y eso es lo que ha pasado. Pues nada, los de Transnistria es que están manipulados. Tengo testimonios de más de 4 personas que conozco personalmente que son de allí. Viven allí. Y vamos a ver. Y yo puedo tener testimonios de mucha gente diciendo que hay fraude en las elecciones y en el fraude. Que, vamos a ver, es que los testimonios, ahí hay gente que ha ido a documentar, hay gente que ha ido a informar, hay gente... Ninguna de esas votaciones... Todos están manipulados por Rusia. No se ha comprobado ningún organismo internacional, jamás. No, claro, sí, vamos a ver. Y Donbass y Lugansk tampoco lo van a reconocer organismos internacionales y eso no significa que la población de allí no tenga derecho a la autodeterminación. Y ya está. Igual que la gente de Osetia del Sur no quieren formar parte... Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo... No quieren formar... Pero déjame, por favor, hablar, es que si no... Por ejemplo, sí, oye, es verdad, es una zona rusa. Es más, te digo una cosa, en Odessa a lo mejor si hacen un referéndum ganan los rusos. Ya te lo digo yo que sí. Pero yo te digo que en Transnistria ni de coña. Lo que pasa es que a la gente de los pueblos y las aldeas los confinan cuando es el día de la votación y votan otros por ellos. Y eso no es que me lo inventé yo. Eso es que yo lo conozco de primera mano. No ha ido nadie, ni un puto periodista, ni de izquierda ni de derecha, a comprobar qué pasa allí. Tienen su moneda propia. Y dan pasaporte de extranjero a los propios habitantes de Transnistria que no son de etnia rusa. Eso es apartheid. No lo dice nadie, ¿no? Pues eso lo está haciendo el señor Putin. El señor Putin es el que estás defendiendo tú, del lado correcto de la historia. Hombre, por favor. Sí, lo estoy defendiendo. Yo estaba a 70 kilómetros. No me puedes contar a mí milongas. Sé lo que ha pasado. Sé a quién pero... y qué gente. Y efectivamente fueron los nazis ucranianos. Te lo digo como lo veo. Y yo no estoy aquí. Hablo sofocado porque estoy andando con el perro, yo no estoy aquí para escuchar historias que no tienen nada que ver con la realidad. Lo mismo que dices tú, que los que estaban en la época soviética estaban encantados de la vida. ¡Una mierda! Hombre, por favor. No, es que no, hombre, claro, no. Es que lo que mola es un régimen como en Occidente, como en España. Esos son los guays. Y cuando se acabó estaban más contentos que nadie. Luego les vino la mierda del señor Putin y se la han comido. Pero ahora mismo... por eso en el referéndum de 1991 votaron a favor de la Unión Soviética, porque eran tontos y estaban manipulados. No, me estoy refiriendo al régimen soviético. El régimen claro. Se cayó por su propio peso, porque no era capaz de proveer. Sí, por errores, pero la gente, tú hablas con la gente de allí, la mayoría están a favor del régimen que tenían. Salvo tus amigos, que no están a favor. A ver, yo conozco gente que vive en Vyborg, ¿vale? Y eso no está... Conozco gente de Moscú. Tengo amigos ucranianos, tengo amigos rusos que saben, tengo amigos rusos de etnia rusa que están fuera. Y además, como te digo, hablo ruso. O sea que todo esto te lo estoy diciendo para que te enteres de cuáles son las fuentes. Vale, Perceval, voy a ejercer de moderador como tú pedías precisamente en el foro que tenemos en Telegram y vamos a dejar que responda al otro lado del muro. Por favor, que no me cuenten mentiras, que yo conozco la verdad, hostia. Por favor. ¿Ha quedado clara tu posición? Por favor, Julián. Lo dejo estar. Pues, en fin, tampoco voy a añadir mucho ni me voy a enzarzar en un debate porque, en fin, el comunismo era lo peor, en Transnistria la gente quiere ser de la otra parte aunque no dicen eso, Rusia es lo peor y no sé, es que ante esos argumentos tampoco me voy a molestar mucho. Lo que la población de esa zona quiere es pertenecer a Rusia, igual que pasa con Osetia del Sur, y por eso se sublevan contra el gobierno que tienen. Y en fin, cada uno tiene su opinión, que es muy legítima la opinión que tiene este señor. Él cree que su verdad, pero su verdad no tiene por qué ser la verdad.
sinceramente, como él piensa. Y yo lo que creo ahí, que tiene una visión muy negativa de Rusia, que evidentemente el primero que sé que Rusia es capitalista y Rusia tiene a un presidente que es de derecha soy yo, eso no lo voy a negar, pero está luchando con gentuza, está luchando contra gentuza, mejor dicho, y el papel que tiene, pues yo lo defiendo, con sus matices, pero yo lo defiendo, por supuesto. Si no fuera por Rusia, hoy la población del Donbass, no estaríamos hablando de ella, porque no saldrían los medios de comunicación, pero habrían sido masacrados, estarían algunos de ellos en la cárcel, exiliados en Rusia seguramente teniendo que huir como refugiados, y en fin, poco más que añadir. Simplemente yo la posición que tengo es esta, y cada uno puede, es muy legítimo estar en una posición diferente, pero bueno, no tiene por qué ser la mía. Sí, gracias a Perceval por estar una noche más y dar otra versión. Luego, si quiere, puede intervenir cuando abramos una segunda ronda. Ahora seguimos con los que aún no han hablado. Nuria, por favor. Luego Javier. Disculpa, una cosita que iba a añadir que se me había quedado en el tintero. El hecho de conocer, muchas veces el hecho de conocer a gente de una zona no te genera la verdad de una cosa. Si yo conozco a 4 opositores cubanos, a mí me van a decir que Cuba es el infierno de la tierra, que el régimen que tiene es lo peor, que no sé qué. Si yo conozco a 4 personas que apoyan al gobierno de Cuba, evidentemente la opinión que voy a tener va a ser diferente. El hecho de conocer a una persona de un sitio no implica, aunque pueda tener sus razones, no implica que tú tengas la película completa de lo que pasa allí. Eso es como si yo en España fuese un extranjero y conozco a 4 personas de Vox, pues me dirían que España es un régimen comunista y que aquí prácticamente, se comen niños de la burguesía crudos por las mañanas. Y eso no significaría que esas personas me estuvieran contando la verdad, sino que me estarían contando su verdad. Nuria. Sí, la persona está al otro lado de la frontera. Lo que me parece que al menos presentas un poco mal, al menos desde mi opinión, es que lo presentas todos como si tu opinión es exactamente la verdad, toda la verdad, nada la verdad. Y a la vez dices que defiendes completamente a Putin, pero que a la vez entiendes que es una persona de derechas y que funciona con los oligarcas, pero se le tiene que apoyar al 100%. Y esta posición tampoco es lógica. Y lo ha dicho César, me parece que lo está explicando bien, y tú lo que haces es atacar a la posición. Ahora, sabemos que esta es una guerra donde se mete a Rusia, no es una cosa que se saben 2 verdades y ya está. Aquí hay muchísimo que nadie sabe, y que Putin, que se tenga que defender a Putin porque estemos a favor de una república en España, me parece un poco, no sé, no lo quiero, no ridículo, pero un poco exagerado. Se puede estar no del lado de los americanos, porque estoy de acuerdo que no tenemos que estar en este lado, pero decir que estamos completamente del lado de Rusia cuando ha invadido a un país y están haciendo unas masacres, sobre todo si eres pacifistas, al menos la intención sería hacerlo hablando, no con una invasión, sea quien la haga. Y esa es mi opinión. Gracias. Hola Nuria, mira, pues para responderte es que yo no soy pacifista. Yo no soy pacifista, con lo cual yo soy pacífico, pero no soy pacifista, porque si a mí me agreden yo me tengo que defender. Pero creo que igual mi opinión, o puede ser que yo me haya explicado mal, yo no escucho algo por ahí. Ahora no. Yo mi posición no es que apoye a Putin a muerte. Apoyo lo que está haciendo Rusia en Ucrania ahora mismo, porque creo que es lo que tenía que hacer. Es que hablamos de diálogo, es que se han tirado 8 años dialogando. Los acuerdos de Minsk, por favor, buscad los acuerdos de Minsk y todo lo que se ha hecho y las veces, las noticias en las cuales Rusia ha pedido activa y por pasiva, que ya solo le faltaba rogar de rodillas con las manos juntas, que por favor se cumplieran, y Ucrania
cumpliese los acuerdos de Minsk. Es que antes de esta intervención ha habido un periodo de diplomacia en el cual Ucrania ha hecho caso omiso, porque durante ese periodo de diplomacia se estaba bombardeando continuamente y sistemáticamente a la población de Donbass. Es que ha habido un periodo de diplomacia, y la diplomacia ha servido para que Ucrania se rearmase, para que Ucrania cada vez atacase más la zona del Donbass y para que la población del Donbass estuviera cada vez más desprotegida. Y cuando ya ha sido imposible, porque era imposible, porque no querían bajo ningún concepto cumplir con los acuerdos de Minsk, es con esa perspectiva con la que han tomado la decisión de reconocer a las repúblicas, que, repito, es una iniciativa presentada por el Partido Comunista de la Federación Rusa. No es ni siquiera una propuesta presentada por el Partido Rusia Unida de Putin, ¿vale? Y yo no sé, yo creo que igual, no sé si es que si son las horas, me estoy explicando mal, pero yo defiendo lo que hace Rusia en Ucrania, la posición que ha tomado. Yo evidentemente no estoy de acuerdo en muchas cosas con Putin, como voy a estar si yo soy comunista y ese señor es de derecha, pero la posición internacional, la postura internacional que toma el gobierno de Rusia, a mí me parece correcta, no solo por lo que ha hecho en Ucrania, sino por lo que ha hecho en Siria. En Siria lo que ha conseguido es que hoy Siria no sea un régimen islamista controlado por Al-Qaeda. Es que si no llega a ser por Rusia, Siria hoy es Kandahar en el año 2001. Es que es más, es que si no llega a ser por Putin, la intervención que Rusia ha tenido, que ha ayudado al gobierno árabe sirio contra los yihadistas, ahora mismo seguramente tendríamos Europa llena de cortacabezas, cometiendo atentados terroristas por doquier. Cometiendo atentados terroristas por doquier. O sea, es que aquí no se puede poner a Rusia como el malo de la película totalmente, tampoco, porque podríamos hablar, por ejemplo, de cómo se forma Ucrania, de cómo la Ucrania presoviética ya era una nación, una amalgama de culturas y de nacionalidades, porque en Ucrania ahora mismo no se está maltratando ni siquiera solamente a ucranianos que son rusófonos, se está maltratando a húngaros, a griegos, a polacos, y se está maltratando a todo tipo de gente, incluso a gitanos. Entonces, bueno, hombre, los gitanos podríamos hablar un poquito de la, podríamos hablar un poquito de la Ucrania presoviética, de cómo la Ucrania de hoy en día es una nación, gracias en parte a la URSS, por ejemplo, de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, ya desde los inicios de la CIA, por ejemplo, y ya incluso desde antes de formarse la URSS, hay una parte en Ucrania, digamos, en la parte occidental, que ya es ultranacionalista, y de cómo, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente casi después de que se crea la CIA alimenta, por ejemplo, el ultranacionalismo ucraniano, totalmente, por ejemplo, a través de medios como, por ejemplo, Radio Liberty Europe, por ejemplo, que era una radio clandestina, podríamos decir, más o menos, que emitía en una onda, podríamos más o menos clandestina, pero bueno, y podríamos hablar, por ejemplo, de las revoluciones de colores que ha habido bastante antes de la de Ucrania en el 2014, porque recordemos que las revoluciones de colores son el ABC de la CIA. Totalmente de acuerdo. Entonces, no sé quién habla, pero totalmente de acuerdo. Pero si no era cuestión de defender a Rusia, nunca se ha defendido. Pero hoy precisamente están hablando como si lo que ha hecho Putin es como si Putin es el que va a salvar el mundo. Pues precisamente. Pues ahora mismo es el que está haciendo lo correcto. Es el que está haciendo lo correcto. Y aquí, como decía el compañero, con la que hay que estar es con la gente del Donbass. Y Rusia ahora mismo, con la gente con la que está, es con la gente del Donbass. Exacto. Entonces, como Rusia está con la gente del Donbass, hay que apoyar a Rusia. Y lo que está haciendo Rusia es legítimo. Punto. Hola, me gustaría añadir algo a lo que estaban diciendo los compañeros. Hay una fracción de malentendido en dos sentidos. Una que es la guerra en sí, en su naturaleza, la guerra rusa-ucraniana, pero no hay que confundir dos cosas.
Yo puedo no de acuerdo con Putin, pero como ha dicho del otro lado, en la actualidad, en esas circunstancias, está justamente en la parte exacta de la historia. Es más, señores, están viendo, digamos, el primer escalón del enfrentamiento. El segundo escalón y más importante es que justamente la forma de actuar de Rusia actual es lo que puede evitar al mundo volver a lo que es la política unipolar de Occidente, en ese caso de Estados Unidos y de la OTAN. Eso es muy importante. Por eso justamente os he mencionado al inicio lo que es la visión del sur global. El sur global tal vez no estamos afectados directamente por lo que está pasando en Ucrania, pero estamos viendo en Rusia que es el único estado actualmente que está intentando de no dejar al mundo en manos de un estado o digamos de una polaridad, que es lo que justamente hemos vivido esas circunstancias de los últimos casi 30 años. Esto es muy importante. Estamos en contra de cualquier tipo de masacres contra la población civil, pero las comparativas no son en nada halagüeñas. ¿Por qué os lo digo? Porque si recuerdan en la historia, Rusia nunca ha tirado en ninguna parte del mundo una bomba atómica, como lo fue en Hiroshima y en Nagasaki. Nunca ha tirado fósforo blanco y digamos, armas que justamente están prohibidas internacionalmente. Fósforo blanco y napalm, como fue el bombardeo de los Estados Unidos y Francia en Vietnam, como lo ha bombardeado el ejército marroquí vendido por Francia, por cierto, un país del Consejo de Seguridad, han quemado a la población saharaui en los primeros años de exilio con napalm y fósforo blanco. Yo he tenido la casualidad de no hablar desde una perspectiva. Yo nunca he estado en Rusia, pero sí que he estado dando conferencias en las universidades de Damasco, de Benghazi, en Libia, en México y en varios sitios. Y estoy viendo la perspectiva tal cual. Un ejemplo vivo. Siempre en los últimos 80 años, el gobierno de México ha sido secundario al planteamiento en política internacional, lo que dice Estados Unidos. Actualmente con AMLO ha votado por primera vez en distinción. ¿Eso qué quiere decir? El mundo se está cambiando y eso debe de entenderlo Occidente. Occidente debe de entender en que el mundo no va a seguir siendo siempre, digamos, su trastero. Cuando le hacen falta recursos, los saquea de África o de Sudamérica. Occidente y el OTAN y Estados Unidos deben de saber que China no está, por ejemplo, como algunos dicen, está intentando de poner sus tentáculos en África. No, China y África han venido comercializando conjuntamente en los últimos 14 siglos. Los chinos nos traen mercancías y compran nuestros productos al mismo precio que hay en el mercado internacional, no como Estados Unidos, no como Francia, que siguen saqueando en África, en todas partes, desde el Sudán hasta Mali, desde Libia hasta Mozambique. Esa es la diferencia que hay que aclarar, que hay una situación de conflicto puntual en Ucrania y hay un conflicto internacional que es justamente por el cual yo apostaría por Rusia, yo apostaría por China, yo apostaría por el sur global. Y os lo dice alguien que no soy de derecha, ni de izquierda, ni de ninguna tendencia de esas. Soy panafricanista, pero estoy viendo el conflicto que hay en Europa, que es la única forma de salvaguardar que el mundo no sigue siendo mercenario de un dirigente global, de un policía en el mundo, que hemos visto cómo circulan ahora por las redes los últimos 6 presidentes de América, desde Bush padre hasta el actual. Y te dicen 6 presidentes, 6 millones de muertos. No, 6 millones de muertos, más 10 millones de damnificados, más deudas y más uno de ellos que es
mucho más que eso, encima lleva un premio Nobel, que es Obama. Por lo tanto, las cosas no hay que confundirlas. Muy buenas tardes. 26.171 bombas lanzó Obama solo en su último año, en 2016. Y rápidamente, antes de dar la voz a Javier y a Eduard, que todavía no han hablado, sobre lo que apuntaba Albo, que es muy importante, fijaos, una anécdota. En España tenemos un concurso muy prestigioso que se llama Saber y Ganar, que está en la televisión pública. Pues el otro día salió el tema de Hiroshima, a Nagasaki no se mencionó, pero sí Hiroshima, y 3 veces, en 3 frases distintas, el presentador y la locutora dijeron el verbo, explosionó la bomba, cayó la bomba, pero en ningún momento dijeron quién tiró esa bomba que históricamente nunca antes se había lanzado. Solo se lanzó en Hiroshima y Nagasaki de manera criminal y una infamia histórica. Y 3 veces se dijo que cayó la bomba, cayó, como si fuera un fenómeno meteorológico. Explosionó y ya está. Y no se dice quién la lanzó. Pues la lanzó el mayor terrorista de las últimas 8 décadas y que es tan bien tratado por los medios y partidos españoles. Javier y luego Eduardo. Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quiero pedir perdón por no haber podido estar el pasado 14 de abril y fue por una razón. El cuerpo tiene un límite, por mucho que quieras estar y hacer cosas, llega un momento que el cuerpo explota y tienes que parar. Entonces necesitaba un descanso. Pero bueno, he ido al programa y bueno, estuvo bien, entre comillas. Y sabéis algunos por lo que lo digo. En cuanto al tema de Rusia y Ucrania, yo no me creo lo que cuentan los medios nacionales. Entonces confío en la palabra de al otro lado de la frontera, que no sé cómo se llama, y creo que si él está allí y conoce aquello hay que escucharle. Pero bueno, yo no soy partidario de las guerras y desde el primer momento, ya lo dije, siempre me he acordado de las pobres personas que están sufriendo este movimiento militar, como queráis llamarlo. Ya os digo, no soy partidario de las guerras, pero sí apoyaría, por ejemplo, si un frente polisario pudiera luchar contra Marruecos, si un Yemen pudiera luchar contra Arabia, si una Palestina pudiera luchar contra Israel. Pero eso no pasa y no se hablan de esas guerras. Nos están metiendo la guerra de Ucrania hasta en la sopa. Y eso empieza a cansarnos ya mucha gente que no estamos de acuerdo. Al compañero este que ha dicho que para saber que Putin no es comunista, hay que ser comunista, es una ofensa a millones de personas que no son comunistas y ya lo han pensado. Yo no te voy a decir lo que soy, porque bueno, las cosas se demuestran andando, pero no se puede ir con esa prepotencia de decir que yo, como soy comunista, ya sé que no es comunista. Pero hombre, un poco ya sé por qué te tengo bloqueado hace tiempo, no lo sabía, pero ya lo sé. Y bueno, yo no puedo decir más respecto a las guerras, puesto que no sé tanto como otros y voy a dejar paso a hablar los demás. Pero bueno, antes, sabéis que siempre me gusta meter una cuña publicitaria. Os recuerdo a todas y a todos que el próximo 14 de mayo vamos a tener una votación en todo el Estado sobre monarquía o república. Aunque haya personas republicanas que no la apoyan, sus razones tendrán, pero por lo menos que no la ataquen. Si yo no estoy en contra de una cosa que hace alguien sobre la república, no le ataco, lo dejo que siga, porque la república será el bien para todos. Y quiero mandar un saludo, a ver si está así, a un compañero que se ha incorporado hoy a oírnos, a Roque Fernández de Polinia. Lo veréis que está con una cuenta que se llama Consulta Polinia. Tengo que hablar por él muy bien. Es la primera población de todo el Estado que en el mes de febrero ya nos mandó para tener en la página web de la consulta su población con 5 mesas. Y recordar que Polinia es Polinia, es que no lo pronuncio bien, es que no sé catalán. Polinia es una población de 8.500 habitantes que va a tener 5 mesas. Imaginaros en
en la provincia de Cuenca, donde soy, yo soy de un pueblo de Cuenca. En Cuenca hemos conseguido poner 2 mesas y son 60.000 habitantes. Entonces, siempre apoyaré a Roque Fernández por lo luchador que es. Bueno, salud y república a todas y a todos. Y os esperamos el 14 de mayo. Gracias, Javier. Gracias. Zaida, ¿puedo responder una cosita, porfa? Sí, claro. Yo solo quería hacer un inciso porque he escuchado diferentes intervenciones muy diferentes a lo que yo he escuchado proviniendo de Julián. Yo creo que ni en ningún momento os he dicho que para estar en contra de Putin tengas que ser comunista, y no he escuchado en ningún momento tampoco defender al Putin. Sí, obviamente, y ahora lo dirá él, o sea, simplemente en posición de moderadora, no sé si a veces partimos incluso de nuestras autopercibidas percepciones para hablar de lo que estamos escuchando. Y visto lo que pasó en el último espacio con el último invitado, eso, intentemos también escuchar a los invitados antes de emitir las críticas. Gracias. Sí, gracias, Zaida. Pues eso, sí, iba a comentar eso, que a mí me sorprende un poco porque yo he apoyado, evidentemente, la postura de Rusia apoyando a las repúblicas del Donbass, no a la figura personal de Putin, con la cual tengo, pero mogollón de discrepancias, como puede entender. Y la persona que ha hablado antes, no sé quién es porque me tiene bloqueado, pero de verdad, si ha sonado prepotente, no era mi intención. Yo lo único que venía a argumentar es que, hombre, siendo yo comunista, ¿cómo no voy a saber yo que Putin no es comunista? Porque había una intervención en la que alguien, no sé quién era, daba la visión como que yo había hablado de Putin como si fuera un comunista. Y no. Tengo muy claro que es un político de derechas, tengo muy claro que es un político conservador, y siendo comunista, evidentemente, pero no solo por ser comunista. Creo que cualquier persona, independientemente de su ideología, puede saberlo a nivel ideológico. Pero, hombre, siendo yo comunista, creo que lo normal es que yo sepa si lo es o no, y en este caso tengo claro que no lo es. Así que, de verdad, si mi intervención ha sonado como prepotente, no era en ningún momento la intención con la que la hacía. Simplemente dejar claro que, hombre, que yo no creo que Putin sea comunista. Gracias. A ti, Eduard, y luego Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como siempre, gracias a Cuentaval y también a Zaya por estar siempre aquí aportando lo que nos falta, ¿no? Que es poder debatir, compartir ideas, puntos de vista, y con gente tan interesante como el invitado de hoy, que otro lado de la frontera, que lo sigo te sigo, voy a hablar ya de todo tú, te sigo desde que empezó todo el follón este año. Me hubiera gustado seguir toda la problemática desde 2014, no enterarme ahora de las cosas que pasan por dudar de los medios convencionales, que realmente el papel que hacen desde mi punto es lamentable. Gracias a cuentas como la tuya y otras, me puedo formar de una forma menos intencionada. Como bien has dicho al principio de la sesión de hoy, del espacio, comentabas, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya independentistas catalanes, ¿no? que estén del lado político de Ucrania y muestran tanta oposición con todo lo demás, ¿no? Con respecto a Rusia y etcétera, cuando sabemos que desde 2018 los funcionarios ucranianos los multan por hablar ruso, y sabemos otras tantas cosas que desde el punto de vista, como independentista que soy, me resultan algo familiares. Y a mí la verdad es que también entiendo cómo hay gente que se posiciona tanto del lado ucraniano que no es capaz de hacer autocrítica, y no autocrítica, sino ver aquellas cosas buenas y no tan buenas, que no se puede meter en un mismo saco a los fascistas y decir que, bueno, no pasa nada. No, sí que pasa. O sea,
aceptación de las cosas, por así decirlas, tan a la ligera, da asco. Y esto en los medios de comunicación tradicionales lo veo demasiado, veo cosas que no me gustan nada, que menos mal que cuentas como la tuya, al otro lado de la frontera, podemos tener otros puntos de vista, otro análisis, otra crítica diferente, porque estamos realmente contaminados. A mí, por ejemplo, TV3 siempre me ha gustado muchísimo. La verdad es que con el tema de Ucrania ha hecho aguas en varios momentos, ¿no? Y me gustaría saber, ¿qué otras cuentas nos puedes recomendar para seguir en Twitter, para tener un poco información menos intencionada? Porque realmente mi opinión es que Rusia ha entrado en el conflicto por 4 motivos diferentes, que son conocidos porque Rusia misma los ha expuesto, ¿no? La desnazificación, la desmilitarización, el reconocimiento del Donbass y que la OTAN no se meta ahí. Estos 4 puntos yo los firmaría, o sea, no veo qué tienen de malo, ¿no?, en cada uno de ellos, y cuando sabemos que los tratados de Minsk se los ha saltado Ucrania por donde han querido, y huele mal cuando tiene que venir Biden por aquí a meter mano, y huele mal ver a los medios de comunicación y partidos políticos aplaudiendo a un Zelensky que la verdad no tiene ningún respeto por mi parte. Ostras, no sé, me gustaría saber qué otras cuentas de Twitter nos puedes recomendar. Pues mira, voy a colgar el hashtag Demócratas contra el régimen, un listado de cuentas que hice de personas que yo llevo siendo mucho antes de que empezara el conflicto, desde enero prácticamente. No por nada, sino porque como me tumban las cuentas cada 2x3, pues me toca volver a... Una de las cosas que más rabia me da de cuando me tumban cuentas es que luego pierdo a las personas que seguía, personas muy interesantes. Entonces os voy a colgar esa lista para que vosotros podáis seguirla. Es gente que cubre la guerra desde allí, son periodistas que no están en contra del discurso occidental, incluidos del mismo Donbass, que pueden serviros un poco para tener otra versión o tener otra información. Yo también quería dejar algo claro, porque antes me lo había dejado en el tintero. Yo creo que, independientemente de la posición que tengamos, cualquier persona de los que estamos aquí, yo quiero pensar, está en contra de cualquier acto o cualquier daño a la población civil. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque son quienes al final sufren. Pero para tener en cuenta eso se tiene que tener en su conjunto y tener en cuenta todo lo que ha pasado en el Donbass y cómo la población civil ha estado sufriendo durante estos 8 años. El compañero antes decía que estaba harto de oír hablar a los medios sobre la guerra de Ucrania mientras otras eran silenciadas, como la de Yemen. Yo recuerdo que con la otra cuenta intentamos que esta guerra tan silenciada se visibilizara, y conflictos de Palestina y otros más. Pero es que Ucrania durante 8 años ha estado silenciada, es decir, todo el Donbass, todas las matanzas, cómo los nazis hacían verdaderas tropelías allí, ha estado también silenciado. Y muchas veces pienso, y esto ya es muy personal, que muchas de las personas que se forman una opinión sobre lo que está pasando en Ucrania no tienen en cuenta esos 8 años anteriores, que son fundamentales para posicionarse. Yo daré un dato. Toda la gente que yo conozco que tenía alguna información anterior, es decir, gente que tenía información, que compartía información, que denunciaba las atrocidades cometidas por Ucrania en el Donbass, será casualidad, pero todos ellos están ahora a favor de las repúblicas y de Rusia. Y eso nos debería hacer reflexionar de por qué las personas que hemos seguido verdaderamente esta guerra, no por los telediarios desde hace 2 meses, sino mediante otros medios durante 8 años allí, estamos todos, yo diría que el 99%, por no decir el 100%, posicionados a favor de Rusia y sobre todo de las repúblicas. A mí me gusta más decir
que estoy posicionado a favor de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Rusia, al fin y al cabo, es el aliado de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y eso es interesante, porque a veces, si tú no tienes toda la perspectiva de lo que ha pasado durante este tiempo, es normal que no tienes todo y entonces la opinión que puedas tener sea diferente. Y es un hecho que nos debería hacer reflexionar, pienso que a todos. Gracias. Es que es más, es que si Rusia se ha visto en parte obligada a hacer lo que ha hecho, porque Rusia no ha entrado en Ucrania porque sí, es que se ha visto obligada a hacer lo que ha hecho porque se han agotado las vías diplomáticas durante estos 8 años en los que Ucrania se ha pasado por el forro los acuerdos de Minsk. Totalmente. Y ha hecho lo que le ha dado la gana y las vías diplomáticas se han agotado con un gobierno criminal y nazi, punto, y ya está. Totalmente, y por eso me llama la atención cuando escucho hablar a gente que dice, oye, ¿por qué Rusia no ha todavía dedicado? Se nota que no se conoce los 8 años anteriores en los que siempre trató de usar la vía diplomática, porque es más, la gente del Donbass era la que pedía que Rusia interviniera directamente. Mucha de la gente del Donbass, cuando llegaron los rusos allí, lo que les decían es, ¿por qué no habéis llegado 8 años antes? Y la razón por lo que... Es que si Rusia no hubiera entrado, además lo que estaba planeado era una masacre en el Donbass aún mucho mayor. Una masacre muchísimo mayor, porque de lo que estaban hablando en medios, por ejemplo, financiados desde la propia USAID, un medio como, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, una televisión ucraniana que está financiada, por ejemplo, por la Fundación Soros, se estaban hablando de hacer una auténtica limpieza étnica de más de 1.400.000 personas. O sea, una limpieza étnica de 1.400.000 personas. O sea, es que Rusia no ha entrado por capricho. No ha entrado por capricho. Pero ¿sabes la diferencia que tendría si hubiera pasado eso? Que no hubiera salido en la tele y nadie se hubiera indignado. Más que los 4 de siempre que conocíamos los datos de allí. Esa es la diferencia. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, le toca a Pedro ahora y también le agradecemos que se pase por segunda vez por el espacio. También le damos la bienvenida a Julián Macías. Gracias, bienvenido al espacio. Después de Pedro, si quieres intervenir, Julián. Sí. Bueno, Julián Macías también y Julián el de al otro lado, por supuesto, también. Pedro, cuando quieras. Perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Mirad, vamos a ver, en ocasiones una causa o una situación puede ser plenamente comprensible, pero si se utiliza un argumento equivocado o algún argumento mal planteado, pues eso puede provocar confusión y confundirse lo que es un mal planteamiento con la realidad del fenómeno que estamos analizando. Y entonces, en el caso del análisis y formarse un juicio de lo que está pasando en Ucrania en estos momentos, bueno, pues requeriría a lo mejor un poco de ajuste fino en los argumentos que utilicemos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, un ejemplo de esto que digo. Mirad, se ha dicho aquí que Rusia apoya a las repúblicas del Donbass. Pues sí, claro que las apoya. ¿Y por qué las apoya? Las apoya porque si no las apoya se las hubieran comido crudas y hubiera habido una masacre espantosa en esa parte de Ucrania. Pero, ¿de qué forma las apoya? Porque vamos a ver, en 2014 los voluntarios rusos que cruzaron la frontera y se unieron a las milicias ya prácticamente habían tomado Mariupol. Mariupol había sido sobrepasada, se estaba avanzando hacia la línea del Dnieper, había sido cortada en Mariupol ya del resto de Ucrania. ¿Quién paró a los milicianos? ¿Quién los paró? Pues los paró Putin. ¿Y por qué los paró Putin? Porque no deseaba una escalada, deseaba poner fin a la guerra cuanto antes. Es decir, ¿quién salvó al gobierno de Kiev en 2014? Pues fue Rusia. Fue el presidente Putin. ¿Y por qué? Porque no quería que se extendiera el ejemplo del Donbass. Vamos a decirlo claro. Porque cuando empiezas a colgar oligarcas, empiezas colgando un oligarca y acabas colgando oligarcas partes. Y eso le tenía bastante preocupado. Entonces, la posición que mantiene, la posición realmente existente,
que tiene Rusia respecto de las repúblicas del Donbass es ambigua, es una posición ambigua. Por ejemplo, vamos a ver, ¿por qué no existe una sola república en el Donbass? ¿Por qué no? Porque al fin y al cabo, en este momento, estamos hablando de Lugansk y Donetsk, pero Lugansk y Donetsk son parte de una región más amplia. Podría haber una sola. Es más, eso fue lo que hicieron. Lo que hicieron ellos fue eso, fue intentar crear una república que permitiera que hubiera un solo ejército y un solo Estado Mayor para mejor defenderse de los golpistas de Kiev. Pero eso no interesaba, ¿entendéis? Porque ese polo de resistencia antifascista y antioligárquico que se había formado en el Donbass, la resistencia al golpe que hubo en Kiev, eso hubiera generado problemas políticos en Moscú, ¿de acuerdo? Entonces les tuvieron que ayudar porque no tenían más remedio que ayudarles, porque lo que estaba enfrente era una masacre, una aniquilación de toda la población, y eso Rusia no lo podía permitir, entre otras cosas por efectos políticos internos también. Es decir, cuando se está diciendo aquí que somos comunistas o dejamos de ser comunistas, bueno, pues hombre, hay que hacer un poquito de análisis de clase también, ¿no? Es decir, eso sería muy conveniente y muy conveniente. Entonces, vamos a ver, ¿dónde coño está el gobierno de liberación nacional de Ucrania? Es decir, ¿por qué no se ha formado un gobierno en las zonas liberadas? Pues porque a Rusia no le ha interesado. ¿Y por qué no le ha interesado? Porque a lo mejor, porque Rusia, en el fondo, se sigue considerando un aspirante a socio del capitalismo internacional. Es decir, lo lógico es que si tú si te has metido en esto, en lo que se ha metido, ¿con quién quiere negociar la desnazificación? Es decir, esos argumentos que ha dado son argumentos políticos, ¿vale? Los argumentos, como ha dicho Eduard, son argumentos, o sea, esas razones, quiero decir, la desnazificación, la desmilitarización, la neutralización, el no estar en la OTAN, pues eso es bastante razonable. Y esos son objetivos políticos que se podrían haber conseguido políticamente. Es verdad, jugaron la carta diplomática hasta que han podido. Y cuando ya no han podido, han optado por la guerra. Pero tenían otras. Pues sí, a lo mejor tenían otras opciones. Por ejemplo, podía haberse formado un gobierno de liberación nacional en Donetsk y Lugansk y haber sido las primeras repúblicas federales de la nueva hipotética y futura Ucrania antifascista. Un llamamiento al conjunto de la población del país. Pero no lo han hecho. Eso era una opción política. Podían haberlo hecho. Podían haber hecho, por ejemplo, algo que bastante obvio. Podían haber metido sanciones económicas ellos. Ellos podían haber hecho una lista con el hijo de Biden, el otro, y haber obligado a Estados Unidos a pagar en rublos el intercambio económico con Rusia, por ejemplo. Es decir, podían haber jugado la baza que ha hecho el capitalismo norteamericano y el imperialismo americano contra ellos, que estaba cantado que lo iban a hacer. Pero no se atrevieron. Putin no se atrevió a hacer eso. ¿Y por qué no se atrevió? Pues habría que hacer un análisis de clase sobre por qué no se atrevió. Entonces ha tirado por lo más fácil, largar a los militares. Pero claro, no puede haber una victoria militar fácil, ni siquiera difícil, si los objetivos políticos de una guerra no están claros. Y los objetivos aquí no están claros. Es más, ha frenado a los militares. Es decir, esto hubiera cambiado muchísimo si esto hubiera habido una victoria militar rápida. Pero no la ha habido. Y no la ha habido, entre otras cosas, porque ha habido una intromisión política, ha habido, digamos, objetivos ambiguos por parte de la dirección rusa, y eso se paga. Y además de esto es de lo que están hablando en los foros rusos. Es decir, de lo que se habla en la internet rusa y en el Telegram ruso, se está hablando, entre otras cosas, desde este punto de vista. No que todos defiendan esto, pero sí que se debate esto profundamente. Vamos a ver, ¿cómo es posible que los centros de comunicación del gobierno de Kiev no hayan sido atacados? ¿Por qué no los han atacado? ¿Cómo es posible que el palacio de Zelensky esté intacto? Lo hemos visto en televisión. Ha estado allí la von der Leyen y Borrell, vaya con lo de Borrell, ¿no? Y vamos, ni un cristal en el suelo. Entonces, ¿por qué? Porque no les han atacado.
no han atacado el centro de Kiev. El centro de Kiev está sin bombardear. No han bombardeado el Palacio del Gobierno. Entonces, ¿qué tipo de guerra es esta? Pues es una guerra... Vamos a ver, ¿qué hubieran hecho los norteamericanos? Los norteamericanos le habrían mandado un dron y lo habrían volado en pedazos al ir a recoger a los niños, que es lo que hacen los norteamericanos habitualmente, ¿no? Es decir, ¿a qué está jugando? Está jugando a otra cosa, está jugando a un juego del cual nosotros podemos saber solamente una pequeña parte. Es decir, esto es una crítica... Independientemente del juego que esté jugando, Rusia no es Estados Unidos tampoco. No, claro que no lo es. Yo no estoy diciendo que lo sea. Lo que estoy diciendo es que están librando una guerra, de hecho, en la cual Estados Unidos está apoyando a que continúe, a que se desgasten, a que se desangre y arrastrarles por el lodo con los errores que puedan cometer. Es decir, están armando a Ucrania con todo lo que tienen y lo que inventen. Y además lo vamos a pagar nosotros. Mira, aquí hay otra cuestión. Entrando dentro de la lógica del mercado del capital, aquí hay otra cuestión. Hay un imperio que está en decadencia y que no se quiere ir solo al abismo y quiere arrastrar a sus principales socios comerciales europeos y los quiere arrastrar al abismo por una sencilla razón. Y es que, entrando dentro de la lógica del capital, ahora mismo, para Europa, para el resto de Europa, y lo estamos viendo ahora mismo con las sanciones, porque no son unas sanciones contra Rusia, porque son, ya hemos visto que estamos viendo que son unas sanciones boomerang, o sea, son sanciones casi autoimpuestas. Entrado dentro del mercado de la lógica del capital, a Europa lo que más le convendría ahora mismo no es comerciar con Estados Unidos como Estados Unidos pretende, que es vender sus materias primas además más caras a Europa. O sea, bueno, dentro de la lógica del capital, bueno, ahora mismo precisamente a Europa, más que nada simple y llanamente por las rutas comerciales, ahora mismo lo que mejor le convendría a Europa, ya te digo, entrando dentro de la lógica del capital, lo que mejor le convendría a Europa sería el comercio con Rusia. Bueno, y eso es algo que Estados Unidos no quiere por ninguno de los medios posibles. Bueno, pues si me permites, abundando en esto, intentaré dar algún argumento sobre este tema, porque creo que este tema es quizá muy importante, porque cuando estamos hablando de Ucrania y Rusia nos estamos olvidando de que esto no es solamente un conflicto de Ucrania y Rusia, es un conflicto, como se ha dicho, que tiene un plano geopolítico global que nos afecta a todos, pero a todos. Entonces, vamos a ver, la situación hace 4 meses, hace 3, 4, en noviembre pasado. En noviembre pasado era que Alemania ya había acabado un gasoducto que le había costado un pastizal, pero un pastizal enorme, para asegurar la conexión energética entre Rusia, entre territorio ruso y territorio alemán, directamente a través del Báltico. No, pero no solo alemán, o sea, es que ese gasoducto, al fin y al cabo, ese gas no solo se iba a exportar a Alemania, se iba a exportar al resto de Europa también. Bueno, pero vamos a ver, lo que estoy diciendo es que quien lo ha pagado ha sido Alemania. Es decir, Alemania necesitaba alimentar su industria y su sociedad, y Alemania es el motor económico e industrial de la Europa, de la Unión. Y nosotros los clientes de Alemania, los que sostienen Alemania, ¿no? Entonces, el hecho de que Alemania tuviera esa conexión y que se hubieran gastado tantísimo dinero, eso implicaba una apuesta estratégica que a Europa, por extensión, le daba seguridad energética para los 10 o próximos 15, quizá tal vez 20 años. Lo cual es muy importante porque en términos de transición energética, el que hubiera un plazo de 10 años o de 15 años donde tuvieras asegurada pues un mínimo tus necesidades básicas energéticas era muy importante. Entonces, eso para los, ¿cómo se llama? Para el capital alemán y para la Unión Europea, representada por ellos sobre todo, porque son el grupo más fuerte, pues eso daba seguridad y daba cierto margen de maniobra. Y a los rusos también les venía bien, porque hacían caja con ello, ganaban, etc. Mirad, hay una anécdota que quiero contar porque es muy ilustrativa, porque la gente pues no lo visualiza. Cuando tú llegas a Moscú y aterrizas en el aeropuerto más cercano a la capital, pues te coges el taxi o el coche si te van a buscar o lo que sea, y vas por la circunvalación y luego coges la autovía que te lleva a Moscú, ¿no? Y entonces, bueno, pues además la carretera que te lleva desde el aeropuerto,
bueno, pues pasa por el primer monumento así que ves es la Plaza Mayakovsky, y luego llegas al centro, llegas a la zona del Kremlin, por donde está la biblioteca Lenin, y bueno, en fin, que la carretera te lleva directo y no tardas mucho. Bueno, pues cuando haces el giro de la salida del aeropuerto y te metes en la autovía, hay un pedazo de monumento feo como el demonio, que es un caballo de Frisia gigante, o sea, un cacharro de esos que son como 3 viguetas soldadas para evitar que pasen los tanques, pero de un tamaño descomunal. Es como un asterisco, pero grande, muy grande. Y dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues este es el sitio al que llegaron los Panzer alemanes. Y dices, joder, qué barbaridad. Es decir, un poco más y vamos, llegan. O sea, es que estaban a tiro de piedra. O sea, realmente llegaron hasta muy cerca, ¿no? Entonces te das cuenta de lo que es el peso de la historia, ¿no? ¿Y qué es lo que hay del otro lado de la carretera? Pues os lo voy a decir. Hay un Leroy Merlin. Hay un Ikea, un Leroy Merlin, un Zara, un Carrefour, un no sé qué, un no sé cuánto. Es decir, la economía rusa está completamente penetrada por la economía europea. No lo está americana, lo está por la economía europea. A Rusia lo que no le interesaba esta guerra. Rusia no quería esta guerra, no la quería. Rusia estaba deseando tener una relación económica estable con la Unión Europea, de intercambio económico. No porque fueran unos santurrones, sino porque iban a ganar dinero, iban a conseguir inversiones, desarrollo, etcétera, ¿no? Vale. Y el caso, y luego había otro elemento que era lo que pasaba en Ucrania desde 2014. En 2014 hubo una intervención extranjera, concretamente norteamericana, que se cargó todos los equilibrios que tenía el país, utilizó a la extrema derecha como ariete contra su propia población que quería cambios, y eso no tengo yo la menor duda, utilizó a la extrema derecha y lo hicieron, que no vamos a entrar a analizarlo ahora, pero lo hicieron de una manera espantosa. Y se cargaron todas las tensiones y equilibrios que había entre Rusia y la Unión Europea, que también tenía intención de alterar las cosas, ¿no? Pero fueron los perdedores, aparte de la propia población ucraniana. Es decir, en 2014 hubo una intervención extranjera que utilizó a actores propios ucranianos que reventó el país y provocó un golpe de Estado, una rebelión frente al golpe de Estado que se extendió por muchas partes del país, sobre todo se extendió porque la extrema derecha salió a la calle y sacó las viejas banderas de la Segunda Guerra Mundial. Y eso en un país como Ucrania, que había sufrido tantísimo durante la Segunda Guerra Mundial, pues eso era un revulsivo. Y entonces eso provoca una insurrección. Hubo una insurrección popular en Kharkov, en la propia Mariupol, en Odessa, en un montón de regiones que ahora están en Ucrania y que no están en la zona del Donbass. También hubo resistencia al golpe, lo que pasa es que les aplastaron. Entonces, ¿dónde lograron sobrevivir? Sobrevivieron en Donetsk y Lugansk. Y lo pasaron fatal y hubieran sucumbido si Rusia no se ve obligada a intervenir y dejar que pasaran voluntarios, más o menos voluntarios. Pero el ejército ruso como tal no pasó. Pasaron unidades de milicianos porque voluntarios tenían a manta, los que quisieran. Entonces lo que hicieron fue dejarles pasar y darles armamento suficiente como para resistir. Y con el impulso que llevaban, tuvieron que pararles porque si no hubieran llegado hasta la cocina. Entonces, ¿qué es lo que pasaba hace unos meses? Bueno, pues que los planes para hacer un acuerdo con la Unión Europea estaban en marcha. Y eso era bueno para Francia, era bueno para Alemania y para las fracciones de clase de las oligarquías financieras y industriales de estos países que controlan estos países. Ellos querían, de alguna manera, esa seguridad. Esa seguridad. Acordaros, Macron llegó a decir que la OTAN estaba clínicamente muerta, lo dijo. Tenía muerte cerebral y Alemania estaba a lo suyo, como siempre, ¿no? Entonces, el factor que quedaba era el Donbass. Entonces, en el Donbass, el primer interesado en parar la guerra del Donbass y que no hubiera ninguna guerra en el Donbass era Putin y era Rusia. Porque en el este de Ucrania, lo que había habido era una insurrección antioligárquica y antifascista. Así, vamos a decirlo claramente. Y entonces eso
pues por un lado generaba, lo diremos rápido, generaba contradicciones. Entonces los apoyó, pero los apoyó no lo suficiente. Y les apoyó y favoreció los acuerdos de Minsk. Y aquí se ha estado poco menos que echando incienso sobre los acuerdos de Minsk. Los primeros en